especial, es eso diferente, aleluya, que hay aquí en esta noche. El Espíritu Santo de Dios tocando, ministrando, obrando, llamando, aleluya, para que nos acerquemos a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo sé que lo que yo hoy he sentido, todos lo hemos sentido, es Él. Aleluya. Es el Espíritu Santo de Dios, nuestro Consolador, aquel al cual Cristo envió para que nosotros, aleluya, seamos guiados a toda verdad. Él nos guía, por eso hoy nos ha reunido en este lugar y hoy te está permitiendo escuchar allí, en donde tú estás. Aleluya. El Señor es bueno y para Él sea toda la gloria, sea toda la honra y sea todo el honor, porque solo Él es digno y solo a Él la damos. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. En esta noche, aleluya, el Señor quiere compartir un mensaje hermoso, precioso. Aleluya, como toda su palabra, el cual encontramos, aleluya, en el Evangelio según San Lucas. Allí vamos a buscar en el capítulo 10. Aleluya, yo pido a mis hermanos, aleluya, que tienen Biblia, por favor, prestarle una a los amigos que se encuentran y no tienen, para que ellos puedan ver, leer, aleluya, junto con nosotros. Amén. Dios bendiga, aleluya, a cada amigo que nos escucha allí en su hogar, allí quizás en un parque, en una silla, en una terraza, no sé, en donde estés. Dios te bendiga. Que la paz, la gracia y la misericordia del Señor sea contigo en esta noche. Vamos a leer, aleluya, la santa y bendita palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Vamos a leer hasta el versículo 9. Aleluya. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y con la bendición y dirección de su Santo Espíritu. Y el pueblo que lo cree dice: amén. Aleluya. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Aleluya. Y al Señor de esta palabra. Amén. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Aleluya. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Padre bueno, Dios eterno, Rey de gloria, todopoderoso, Santo de Israel, digno de gloria y honor eres tú, Señor bendito. En esta noche, henos aquí. Presento cada vida, cada alma, Señor, que ha de escuchar este sonido, que ha de escuchar esta palabra. Señor, delante de ti está cada vida, Padre bueno. Tú conoces su necesidad. Señor, obra, ministra, glorifícate, convence de pecado, de justicia y juicio. Señor amado, pon el querer como el hacer, en el nombre poderoso de Jesucristo. Pudre todo yugo,
rompe toda cadena, desata toda ligadura. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios de gloria. Señor, en esta noche limpia los aires, Dios amado. Abre, aleluya, los cielos, Padre bueno, y que las almas, Dios bendito, aleluya, Padre santo, que hoy escuchan esta palabra, Señor amado, a tus pies vengan, Padre santo, que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida, Padre amado. En esta noche te lo pedimos como iglesia, como pueblo, unánimes juntos, Dios amado, para tu gloria y honra, Padre santo. Amén y amén. Aleluya. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, alabando, adorando y exaltando al Rey. Alabe a Dios, aleluya. ¿Y quién vive? ¿Y quién vive? Cristo, ¿verdad? Aleluya, Él vive. Ese Cristo, aleluya, que en su peregrinaje, en su tiempo, aleluya, que estuvo en esta tierra, ese tiempo, bendito sea el nombre del Señor, en el cual Él, aleluya, vino para anunciar, llevar, traer el mensaje que se le había dado, que se le había encomendado, aquello que Él había escuchado, aleluya, del Padre. Él vino a traerlo, Él vino a anunciarlo, Él vino a darlo, a entregarlo, aleluya, a todo aquel que escuchase. Bendito sea el nombre del Señor, en aquellas calles de Jerusalén, en aquellas calles de Israel, aleluya, en cualquier vereda, región, lugar a donde Él iba, a donde Él llegaba, allí era anunciado, allí, aleluya, era dado, bendito sea el nombre del Señor, el mensaje, aleluya, traído por Cristo. Dice, aleluya, la palabra que Él tuvo discípulos, tuvo multitudes que se agolpaban a su alrededor, y de esas multitudes, de esos discípulos, Él escoge a 12, a los cuales, aleluya, enseña la palabra que Él envía a predicar, a los cuales Él les dice: id, llevad las buenas nuevas de salvación, prediquen, anuncien, aleluya, con voz en cuello, que el Cristo de la gloria ha llegado, que el Salvador, aleluya, ha llegado. Díganles, aleluya, que el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya, que el tiempo de salvación es hoy. Díganles que el Padre a mí me ha enviado para salvar a los perdidos. Que el Padre a mí me ha enviado para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y dice la palabra que aquellos, aleluya, se esparcieron y fueron y anunciaron y predicaron, bendito sea el nombre del Señor, que aquellos hombres, aleluya, investidos de poder, llenos de aquella autoridad dada por el Dios Todopoderoso, para llevar el mensaje, aleluya, fueron con obediencia y lo hicieron, aleluya, predicaron y anunciaron. Y dice la palabra, aleluya, que después, aleluya, al venir aquellos 12, ya no solo los envía a ellos, sino que envía a otros 70 y les dicen: vayan de 2 en 2, vayan, anuncien, prediquen, aleluya, vayan a las veredas, a las regiones, vayan a las casas, a los barrios, vayan a donde haya vida, donde haya alguien que tenga oídos para oír, y díganles: el reino de los cielos se ha acercado, aleluya, la salvación ha llegado, aleluya, el perdón de pecados ha llegado, Cristo, aleluya, está aquí para salvarles a ustedes. Vayan y prediquen, anuncien, bendito sea el nombre del Señor, a todo el que escuche, a todo el que tenga oídos para oír, que el Cristo de la gloria, aquel Mesías al cual Israel esperaba, está aquí, aleluya, que es el tiempo de salvación,
que es el tiempo dispuesto por Dios, que es el tiempo que el Señor, aleluya, tiene para esta humanidad. Ya está aquí, ya es hora, aleluya. Díganles, anúncienles que vengan, porque Cristo ha llegado, el reino de los cielos se ha acercado, aleluya. La salvación para el mundo está aquí, y su nombre era Jesús de Nazaret, aquel hijo humilde de un carpintero, aquel, aleluya, que iba por las calles de Jerusalén con gran poder y gloria, sanando enfermos, levantando a los muertos, dando vista al ciego, aleluya, levantando al paralítico, libertando a los cautivos. Ese Cristo, aleluya, era aquel que anunciaba, aleluya, que el reino de los cielos se había acercado. Santo. Y dice la palabra, bendito es el nombre del Señor, que se esparcía cada día más, cada vez más, aleluya, la noticia. Se esparcía esa noticia. Hay un hombre que habla con una autoridad con la cual nadie nunca ha hablado. Hay un hombre que hace cosas, aleluya, que nadie nunca ha hecho. Hay un hombre, aleluya, que se llama Jesús, el hijo de José, aleluya, el carpintero de Nazaret, el cual, aleluya, hace cosas grandes, maravillosas. Ese hombre, aleluya, levantó a tal sordo, ese hombre, aleluya, levantó a tal ciego, ese hombre, aleluya, levantó a tal paralítico, ese hombre libertó a tal cautivo, ese hombre, aleluya, habla con una autoridad que cuando, aleluya, lo escucha, las multitudes callan, aleluya, el mundo espiritual, aleluya, calla. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo de Dios había llegado, la salvación había llegado, aleluya, el perdón de pecados había llegado, donde solo había un viento recio, aleluya, y el polvo cayendo de encima, aleluya, allí iba él sin importar la circunstancia, sin importar el tiempo, si era verano, si era invierno, Cristo iba, porque a eso le habían enviado, a predicar, a anunciar, aleluya, que el reino de los cielos se había acercado. ¿Y sabe qué? Cuando en aquel tiempo el círculo, por llamarlo así, poderoso de aquel país, Israel, de aquella nación, escucharon que había un hombre que arrastraba multitudes, que había un hombre que arrastraba masas, que hacía cosas diferentes, que ese hombre era diferente, que ese hombre, aleluya, tenía un mensaje, tenía una palabra, la cual cuando escuchaban, aleluya, todo aquel que la escuchaba temblaba, porque era una palabra del cielo, porque era una palabra que venía de Dios, aleluya, para toda esta humanidad. Y cuando aquella élite religiosa, política, aleluya, escuchó aquel mensaje, dice la palabra, bendito es el nombre del Señor, que se reunían en lo oculto. Allí hacían sus reuniones, aleluya, en las casas de ellos, escondidos en los patios, aleluya. Y empezaban a maquinar cómo callar a aquel hombre, aleluya, que les estaba llevando, bendito es el nombre del Señor, todas aquellas masas, todas aquellas multitudes, aquel hombre que estaba arrastrando toda una nación a él, aquel mensaje, aquella palabra. Y dice, aleluya, que ellos comienzan a maquinar. ¿Y sabe por qué? Dice la palabra que ellos comienzan a maquinar, porque simplemente, aleluya, el mensaje de aquel Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya, de aquel Salvador, chocaba contra aquello que ellos practicaban. Aquellos hombres, aleluya, tenían creencias, tenían, bendito es el nombre del Señor, algo, bendito es el nombre del Señor, que no querían dejar. Y por eso la palabra, cuando salía de boca de aquel Cristo, de boca de aquellos discípulos, aleluya, chocaba contra ese muro, chocaba
chocaba contra esa pared. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre hoy no quiere reconocer, aleluya, porque el hombre, el ser humano, en su orgullo, en su egoísmo, no quiere reconocer que está mal, que es pecador, aleluya, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso chocaba, porque ellos tenían creencias, costumbres, a las cuales el mensaje de Cristo no se alineaba. Era diferente a lo que ellos hacían, porque ellos quizás entendían, estudiaban, escudriñaban, predicaban, aleluya, la ley, pero no la vivían. Ellos les decían a los demás: tienes que vivir conforme a la ley de Moisés, y la ley de Moisés dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. La ley de Moisés dice que los asesinos no heredan el reino de los cielos. La ley de Moisés dice que los adúlteros no heredan el reino de los cielos. La ley de Moisés dice que tienes que amar a tu prójimo. ¿Y sabe qué? Obligaban a aquellos a cumplirla, pero ellos no la cumplían. Y por eso chocaba aquel mensaje traído por Cristo con aquellos hombres, líderes religiosos, políticos, y maquinaban en contra de Cristo y empezaron a planear, a planificar allí, aleluya, con sus estratagemas para llevarlo preso, para incitar a los romanos, para que los romanos lo encarcelaran, y empezaron a meter cizaña, a traer falsos testigos, a inventar cosas para que los romanos apresaran a Cristo. ¿Y sabe qué? Lo lograron. Lo lograron. Cristo fue apresado en lo oculto, muy temprano en la mañana, como un vil bandido. Lo fueron a buscar con antorchas y palos, en donde él estaba orando, en donde él estaba con sus discípulos. Allí lo tomaron, lo apresaron, aleluya, lo llevaron, aleluya, a juzgarlo. Lo juzgaron, lo condenaron. No solo lo condenaron, sino que lo llevaron a una muerte, y a una muerte de cruz. ¿Por qué? Por el mensaje que salía de la boca de aquel Cristo amado, de aquel Cristo que había venido a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Pero lo que ellos no sabían, pero lo que ellos no se imaginaron, era que esta palabra nadie la iba a callar, porque la obra estaba hecha, porque Cristo había venido a padecer, porque Él sabía que eso que Él iba a vivir iba a acontecer en su vida, y por eso Él se entregó, y por eso Él se dio, y por eso Él con gozo, y por eso Él con amor, con esa pasión por esta humanidad, se entregó y fue condenado, fue juzgado, fue muerto, aleluya. Pero dice la palabra que al tercer día resucitó, aleluya, y se levantó de entre los muertos, aleluya, con gran poder y gloria, para darnos vida y vida en abundancia, para salvar al perdido. Y aquellos discípulos, cuando vieron al Maestro resucitado, aleluya, dice la palabra que aún con más ímpetu, con más ánimo, con más gozo, con más pasión, aleluya, iban a predicar la palabra. Y aún aquellos religiosos se levantaban y los llevaban a juicio, los llevaban a los tribunales. Pero dice la palabra que ellos se levantaban, aleluya, y les decían: nadie nos va a callar, porque vamos a obedecer a Dios por encima de los hombres. Dios es primero
La palabra de Dios está por encima, aleluya, del mandato humano. Y ellos iban y salían gozosos después de ser castigados. ¿Sabe por qué? Porque la palabra se expandía, la palabra era anunciada, la palabra era llevada, la palabra era traída a los pobres, aleluya. Los ciegos veían, aleluya, los sordos oían, los muertos eran resucitados, los paralíticos se levantaban, los cautivos eran libertados. Amigo que me escucha, porque Cristo no los envió solo, Cristo les dio poder, Cristo les dio autoridad, Cristo les dio, aleluya, poder de lo alto. Y hoy esta iglesia tiene poder de lo alto, tiene autoridad, aleluya, para libertar al cautivo, para sanar al enfermo, aleluya. Esta iglesia hoy, aleluya, no está sola, tiene un Cristo de la gloria a la diestra del Padre intercediendo por ella, tiene el Espíritu Santo de Dios guiándola toda verdad, aleluya. Esta iglesia hoy está aquí, amigo que me escucha, trayendo esta palabra, trayendo este mensaje, trayéndote las buenas nuevas de salvación, anunciándote que Cristo te ama, anunciándote, aleluya, que hay un Cristo que murió por ti y por mí, que hay un Cristo, aleluya, que derramó su sangre por ti y por mí, que hay un Cristo que tiene el poder de libertarte, que hay un Cristo que tiene el poder de sanarte, que hay un Cristo que tiene el poder de cambiarte, que hay un Cristo que tiene el poder para darte vida y vida en abundancia, que hay un Cristo que tiene el poder, aleluya, de llevarte al cielo con Él. Pero la palabra dice que es para el que cree. La palabra dice que para el que cree en Cristo, ese será salvo. Solo el que cree en Cristo. Y creer no es decir, aleluya, yo creo. Creer no es decir, bendito sea el nombre del Señor, yo voy a la iglesia y escucho al pastor, al cura, no sé, aleluya, y yo creo, porque yo voy y lo escucho. Creer es amar a Dios, creer es tomar esta palabra y meterla en tu corazón, que eres, aleluya, vivir esta palabra tal y cual el Señor la predicó, tal y cual el Señor la dio, tal y cual el Señor la entregó, aleluya, aleluya, vivir esta palabra por la cual el Señor dio su vida, aleluya, por la cual muchos, aleluya, discípulos de Cristo han dado su vida, por los cuales muchos discípulos de Cristo han sido martirizados. Creer, vivirla, aleluya. Esta palabra es creer cuando tú lo vives. Cuando tú no vives lo que crees, no crees. No crees, aunque digas que crees, no crees. Porque no vives lo que crees. Porque no puedo decir, aleluya, enfermo, yo me voy a sanar. Yo creo que me voy a sanar, pero no me sano. ¿Sabes por qué? Porque no creo. O simplemente no estás creyendo en lo que verdaderamente debes creer, o a quien verdaderamente le debes creer. Sí, y esta palabra es dura. Y si en aquel tiempo era fuerte para aquellos hombres, imagínate, aleluya, en este tiempo, en cuando la maldad se ha multiplicado, si no es más fuerte. Si para el adúltero, cuando, aleluya, el Señor le dice que el adulterio es pecado y que los adúlteros no van al reino de los cielos, imagínate si para ellos eso no es duro, si el adulterio y es moda. Imagínate si para el mentiroso, cuando hoy en la mentira es moda, no es duro, cuando esta palabra le dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Imagínate si no es duro para, aleluya, aquellos idólatras que adoran algo que no es Dios, que adoran cosas que no es Dios. Si no es duro cuando esta palabra les dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos.
es duro. Y por eso cada día nosotros más nos ven como bichos raros. Nos ven como, para que me entienda mejor y no decir algo que lo ofenda, nos ven como religiosos. ¿Sabes por qué? Porque la maldad hoy está al triple, hoy está al tope. Y claro, cuando un remanente pequeñito, cuando hombres, aleluya, cada día en menos número llegan a tu casa o llegan al lugar en donde tú estás y te dicen, amigo, Cristo te ama. Deja la mentira, deja el adulterio, deja la borrachera, deja el odio, deja el rencor, porque si no lo haces, tu alma se perderá. Eso es fuerte para ellos. Eso es fuerte para ellos. ¿Sabes por qué? Porque esta palabra es fuerte para aquel que no la quiere recibir, para aquel que no la quiere atesorar. Esta palabra es fuerte y por eso, aleluya, nos seguirán mirando cada día con más odio, porque hay personas que nos odian como aquellos hombres odiaban a Cristo simplemente por predicar esta palabra. Así hay personas que hoy nos odiarán por predicar esta palabra. Simplemente hay personas que hoy nos odiarán por no emborracharnos con ellos, por no adulterar con ellos, por no mentir con ellos, por no entregarnos, aleluya, a lo malo con ellos. Nos tendrán como extraños, pero Cristo murió por ella. Muchos discípulos han sido martirizados por ella. Muchos, aleluya, han padecido por ella. Por la verdad de Cristo, aleluya, el verdadero cristiano muere. Por la verdad de Cristo, aleluya, el verdadero cristiano está en pie de guerra y en pie de batalla, sin importar las circunstancias, sin importar, aleluya, lo que se venga. ¿Sabes por qué, amigo que me escucha? Porque el amor de Cristo es más grande, aleluya, y en esta noche el amor de Cristo se derrama en tu vida y en mi vida, porque esta palabra viene, aleluya, llena de amor para ti, llena de amor, aleluya, para ti que aún no has aceptado a Cristo, para ti que aún no te has acercado a Cristo, porque el tiempo está cerca, el fin está cerca, el fin, aleluya, de este mundo cada día está más cerca. Y no te lo digo, aleluya, porque tú lo estás viendo, aleluya, las noticias. O no es extraño para ti tanto terremoto, o no es extraño para ti tanta peste, o no es extraño para ti lo que se está viendo en los círculos políticos, en los círculos, aleluya, religiosos, como la gente se está vendiendo mejor, como la gente está vendiendo, aleluya, aún su salvación. Sí, está vendiendo su salvación. Lo vemos en las calles, lo vemos en las iglesias. No me da pena decirlo abiertamente, es una realidad. Hay muchos que están vendiendo su salvación, pero hay un pueblo que no la vende, porque fue sangre, sangre carmesí, sangre preciosa, que se derramó. Y ese pueblo te dice que sin santidad nadie verá al Señor, que sin santidad nadie subirá al cielo. Aunque te digan que si pagas cierto, aleluya, monto de dinero, aleluya, será salvo. O si pagas cierto monto de dinero, te sanarán al enfermo que tiene. O aleluya, ignorante es el que no busca, estudia, conoce la palabra de Dios. Cuando alguien viene y te dice, pacta, aleluya, y te dará esto, pacta y te daremos esto, eso es ignorancia, porque la palabra dice, aleluya, que Él vino a darse gratuitamente, aleluya, salvación y sanidad a todo aquel que cree. Perdóname que te hable así, pero es que ya uno no haya ni cómo más hablarle a la gente. Quizás por eso nos ven como bichos raros, quizás por eso nos rechazan, pero no venderemos esta palabra. Porque quizás Herodes quería que Juan el Bautista le dijera
Sigue adulterando porque tú eres el rey. Sigue adulterando con la mujer de tu hermano porque tú eres, aleluya, el que manda aquí. Tú lo puedes. Dios no te va a decir nada. Hazlo, sigue. Juan el Bautista, Herodes quería escuchar eso de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista le dijo: ¿sabes qué, amigo? Aleluya, hoy te digo de parte de Dios que si no dejas a esa mujer con la cual estás adulterando, te vas a ir para el infierno. ¿Y sabes qué? Le costó la cabeza a aquel hombre santo de Dios. Y hoy a muchos hombres, y en toda la historia de la iglesia, muchos hombres y mujeres les ha costado la vida, la verdad, pero Cristo te ama y Cristo hoy te dice que el pecado te está llevando a la perdición, que lo malo te está llevando a la perdición, que solo Cristo puede salvarte, que no es el brujo, que no es el hechicero, que no es la estampita, que no es el cuadro en la pared, es el Cristo, es el Cristo, es el Cristo de la gloria que su vida dio por ti y por mí, por ti y por mí. Cristo dio su vida y no necesitas ir a otro, porque solo hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y su nombre es Jesucristo. Y si estás enfermo, Cristo te puede sanar. Y si tienes una necesidad, Cristo te puede dar la solución a esa necesidad. Cristo, Cristo, no es el hombre, es Cristo. Amigo que me escuchas, amigo que me escuchas, esta iglesia, que aún hay millones en este mundo de esta iglesia cumpliendo la gran comisión, anunciando con voz en cuello que Cristo viene, que Cristo está a las puertas, que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, aleluya, sonará la final trompeta y Cristo levantará su iglesia, y para este mundo vendrá juicio, para este mundo vendrá grande tribulación, para este mundo vendrá grande, aleluya, prueba, vendrá, aleluya, dice la palabra, gran dolor, dolores como, aleluya, los dolores de la mujer de parto, aquellos hombres, aleluya, que pasarán por la gran tribulación, experimentarán, aleluya, algo nunca antes visto, si lo que vistes en el 2020 y durante todo este tiempo, aleluya, con esta pandemia, con lo malo de la economía, con lo malo que va este mundo, aleluya, déjame decirte que no es nada para lo que viene. Te perseguirán, aleluya, si no te marcas, te perseguirán, bendito sea el nombre del Señor, si no te sometes a un régimen, si no te sometes a un dominio de un hombre llamado el anticristo, de un hombre, aleluya, que viene del mismo infierno, aleluya, condenar este mundo, porque él ha sido condenado a arrastrar a todo aquel que quiere, aleluya, marcarse, a todo aquel que no acepta a Cristo, a todo aquel que no busca a Cristo, él lo arrastrará y lo llevará a una muerte eterna. Pero Cristo hoy ha venido a decirte que Él te puede dar vida eterna. Cristo hoy ha venido a decirte, amigo que me escuchas, que Él ha venido a darte salvación, que Él puede salvarte del día malo, que Él ha prometido que no se levantaría, que Él se iría, pero a preparar moradas para nosotros. Aleluya, Él nos rescatará del día malo. Él lo prometió y yo lo creo, porque Él lo prometió, y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y yo lo espero, y yo quiero que tú lo esperes. Tienes que aceptarlo, es lo único que Él te exige. Él no te exige nada más, Él no te exige nada más, Él no te pide dinero, Él no te pide manda, Él no te pide que repitas oraciones o vayas a tal parte y hagas tal sacrificio. No, Él solo te pide que creas en Él con todo tu corazón, que entregues tu vida a Él con todo tu corazón, que le sirvas a Él con todo tu corazón, y te verán como bicho raro. Tus amistades quizás se apartarán de ti, quizás te dirán: ahora sí, te metiste a loco, ahora sí, aleluya,
te volviste ya religioso, ahora sí te acabaste, ahora sí, como decimos por acá popularmente, te acabaste cabonela. Pero ¿sabes qué, amigo que me escucha? Sí, te acabaste para el mundo, sí, te acabaste para lo malo, sí, moriste para el pecado, pero vives para un Cristo de la gloria, aleluya, vives para salvación, vives para vida eterna, vives, aleluya, con una esperanza viva, aleluya, llamado Cristo Jesús, llamada Cristo Jesús. Y en esta noche te estamos invitando, te estamos anunciando con ese poder y esa autoridad que Él nos ha dado.